Aleluya. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes acerca del ministerio del Espíritu Santo. Un ministerio glorioso, un ministerio maravilloso que muchas veces lo hemos pasado por alto. Nos enfocamos en todos los demás ministerios, nos enfocamos en los ministerios que hay dentro de la congregación, ministerios que el Señor ha dado, pero muchas veces ignoramos al que da esos ministerios. Hablamos muchas veces de los dones, hablamos de esos dones maravillosos, de esos dones milagrosos, de esos dones poderosos, pero muchas veces ignoramos al que da esos dones. Y yo quiero hablar en esta mañana acerca de esa persona gloriosa, la persona del Espíritu Santo y su ministerio a través de toda la Biblia. Quiero usar una terminología como introducción a este mensaje y voy a explicar un poquito de qué se trata para entender lo que quiero hablar. Y voy a usar un término que tal vez para algunos les va a sonar a otra cosa, pero lo voy a explicar. Quiero hablar de una terminología que se llama la neumatología. La neumatología. Usted dirá, y bueno, ¿y esto con qué se come? Usted sabe que hay ciertos términos que se usan como la teología, ¿verdad? Que nos habla de Dios. Y tenemos la fisiología, hay diferentes ramas. Y la neumatología tiene que ver con aire, con viento, con aliento y con espíritu. Pero para entender mejor quiero decirle que de esa palabra neumatología viene otra palabra que usamos que es neumático. Usted ya hoy sabe de los neumáticos, ¿verdad? Y usted dirá, ¿qué tiene que ver neumático con el Espíritu Santo? Lo quiero aclarar para que usted entienda de una forma más clara este término de la neumatología. La neumatología viene de la palabra griega neuma, que significa aire, viento, aliento, espíritu. Y de ahí se deriva también la palabra neumático. Usted entiende lo que es un neumático, ¿verdad? ¿Qué contiene el neumático? Contiene aire. Desde los tiempos antiguos, desde el tiempo de los romanos, ellos comenzaron a usar el aire compresionado. Y lo comenzaron a usar para levantar el nivel del agua de las partes más bajas de la ciudad, para elevarla, llevarla a las partes más altas de la ciudad. Usaban el aire compresionado. Después comenzaron a usar lo hidráulico. Usted sabe que lo hidráulico es por medio de aire. Aire compresionado, comenzaron a construir diferentes máquinas hidráulicas. Hoy en día tenemos grandes maquinarias hidráulicas. Usaron el aire para llevar a cabo o hacer trabajar estas máquinas. Luego inventaron ya lo que son los neumáticos. Hoy se usan para los carros, pero el neumático no es la llanta, ¿ok? La que usan los carros es la llanta, pero el neumático es lo que va dentro de la llanta. La llanta es el mecanismo que lleva un ring, que lleva caucho afuera, pero dentro está el neumático, que tiene aire. Y hoy contamos con una variedad grande de neumáticos. Hay neumáticos que se usan en los aviones, ¿verdad? Cuando hay algún accidente, tiran ahí los neumáticos, ya sea para que se vaya al mar, o como escaleras, o para que se resbale ahí, se tire a través de ellos. Tenemos lanchas, ¿verdad? Son neumáticos.
Mucha gente anda ahí disfrutando, ¿verdad? En este tiempo de verano, en esos neumáticos ahí en los lagos. Y traje esto para entender más lo que voy a hablar. Para que usted entienda lo que es la neumatología, lo que es neumático, porque tiene que ver con aire. Y ese es el significado de la palabra neuma, que tiene que ver con aire, con viento y con espíritu. Ahora bien, ¿por qué digo todo esto? Porque déjeme decirle que los teólogos, no yo, sino los estudiados, nosotros apenas andamos por ahí. Los teólogos, los grandes estudiosos de la palabra del Señor, le han dado este término al estudio del Espíritu Santo. Usted sabe que la teología es el estudio de Dios, acerca de Dios. Pero la neumatología es el estudio del Espíritu Santo. Tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con lo que estudiamos acerca del Espíritu de Dios. Amén. Ese es un término que le han dado al estudio del Espíritu Santo y es lo que vamos a estudiar en esta hora acerca del Espíritu Santo. Acerca del ministerio glorioso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ha estado moviendo siempre. Tenemos la idea de que el Espíritu Santo nomás comenzó su obra cuando Cristo se fue de esta tierra. Pero quiero decirle que el Espíritu Santo ha estado siempre. El ministerio del Espíritu Santo es un ministerio glorioso que ha estado siempre, ha estado trabajando. El Espíritu Santo no solamente comenzó a obrar cuando Cristo se fue, no solamente comenzó a trabajar en la iglesia cuando Cristo partió, sino que ya el Espíritu Santo estaba trabajando desde mucho antes. Bendito sea el nombre del Señor, da gloria a Dios por eso. El Espíritu Santo ya estaba trabajando. Ahora bien, para los hebreos hay una palabra que tiene el mismo significado, neuma. Neuma es una palabra griega, pero hay una palabra hebrea que es ruach o rúa, el Espíritu de Dios, que tiene que ver también con viento, con aliento, que tiene que ver con espíritu. Es el mismo significado que la palabra neuma. Y para los hebreos esto era muy importante. Esta palabra ruach era muy importante porque tenía que ver con aire, tiene que ver con, significa respiración fuerte, respirar fuerte, respirar violentamente. No es respirar suavemente, sino es respirar fuertemente, violentamente. Y por eso ellos lo consideraban como el gran aliento de Dios, el gran poder de Dios, un poder que destruye, pero que a la misma vez también crea. Ese poder no solamente destruye, sino también crea. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero darle una cita para que usted vea. Traigo aquí anotada esta cita para que no, pero bueno, antes, porque usted dirá, bueno, el hermano está predicando y no está usando Biblia, no está usando mensaje, no está usando ningún pasaje. Ahorita vamos a ir al pasaje que voy a usar y es San Juan capítulo 16, versículo 13. Y dice, cuando venga el Espíritu de verdad, dijo el Señor Jesucristo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén, lo dice así el pasaje, porque ustedes dicen, no, el hermano, tal vez dirá, el hermano no está leyendo la Biblia, pero porque me lo sé el pasaje. Trato de aprenderme los pasajes y esa fue una tarea ardua del Instituto TUMI
de memorizar pasajes de las Sagradas Escrituras. Lo dice así, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, lo que le decía que los hebreos lo tenían como el gran poder de Dios, un poder que destruye. Y le voy a leer en Isaías 11:14, dice: sino juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los justos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará al impío. Tiene que ver con viento, con soplo, con el aliento de Dios. Dice con la vara de su boca. Con el aliento Él matará al impío. Porque es una fuerza que destruye. Pero también, no solamente destruye, pero también crea. Salmo 33:6. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Por el aliento de su boca. No solamente ese poder es para destruir, sino es un poder que crea también. El Espíritu Santo es un poder glorioso, por eso ellos lo tenían como el gran aliento de Dios, es una fuerza poderosa de Dios. Y yo le invito a pensar en este momento, cuando el pueblo del Señor salió de la tierra de Egipto y llegaron frente al Mar Rojo y no había escapatoria. Estaba el mar enfrente de ellos. Detrás traían a los egipcios que les venían siguiendo, les venían persiguiendo para destruirlos. Y ellos estaban atormentados, estaban en ese momento angustiados porque no sabían qué iba a pasar con ellos. Pero el Señor, a través de Moisés, les dice: estad quietos, tranquilitos, estad quietos, porque el Señor iba a hacer una obra grande en ese momento. Y cuando parecía que todo estaba terminado para ellos, mire qué glorioso, el Espíritu Santo empezó, porque recuérdese que el Espíritu Santo es viento. Hablamos que es viento, esa palabra neuma, espíritu, viento, aire. Empezó a soplar un aire. Imagínense ese poderoso aliento de Dios, ese espíritu glorioso de Dios comenzó a soplar y empezó, óigame qué tremendo, apartar las aguas de un lado. Empezó a soplar y las aguas se empezaron a ir a un lado y a otro lado, empezaron a detenerse las aguas. Ese poderoso espíritu de Dios, ese poderoso aliento, ese poderoso viento empezó a detener las aguas por un lado, empezó a empujarlas hacia otro lado y empezó a abrir un camino para que pasara el pueblo de Israel. Y ese poderoso aliento de Dios detuvo aquellas aguas, hermano, y no fue un caminito como lo vemos en la película de Moisés. Era casi 1 millón de personas las que iban a pasar. Eran cuadras y cuadras de distancia de lo que el Señor tuvo que apartar las aguas. Pero para el poder de Dios no hay imposible, para el Espíritu de Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios. De la misma forma, cuando tuvieron que pasar el río Jordán hacia la tierra prometida, cuando los sacerdotes sus pies tocaron el agua, el Espíritu de Dios, ese poderoso Espíritu de Dios empezó también a mover las aguas, a apartarlas, a detener ese río para que no siguiera corriendo, apartar esas aguas y abrir un camino para que ellos pasaran en seco. Bendito el nombre del Señor. Ese es el poderoso Espíritu de Dios que está obrando desde el principio. Y de eso voy a hablar, el ministerio del Espíritu Santo a través de todas las Escrituras. Los teólogos han descubierto 87 nombres para el Espíritu Santo. Recuérdese que el Espíritu Santo no tiene un nombre específico. Jesús tiene un nombre específico, pero el Espíritu Santo no tiene un nombre específico. Pero los teólogos han encontrado nombres que describen al Espíritu Santo, nombres o símbolos descriptivos
para el Espíritu Santo. Y de eso quiero hablar, y voy a comenzar hablando de algunos nombres del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Porque como le dije al principio, el Espíritu Santo ha trabajado desde el principio. Desde antes que fueran creadas todas las cosas que vemos en este universo, ya el Espíritu de Dios estaba obrando. Y el primer nombre que quiero usar en este ministerio glorioso está en el capítulo 1 y versículo 2 o 1 y 2 del libro de Génesis. El Espíritu de Dios sobre las aguas. Ese es un título descriptivo para el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios sobre las aguas. Dice la palabra del Señor que en el principio creó Dios, o Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra, dice, estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban, dice, sobre la faz del abismo, ¿verdad? Dice así, sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está el Espíritu de Dios. Cuando todo estaba desordenado, cuando no había un orden, todo era un caos, el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. Como un viento sobre la faz de las aguas, el Espíritu Santo se movía. Dicen los teólogos como un gran pájaro que está cuidando algo, está cuidando para aquello que va a ser empollado. Estaba cuidando ahí el Espíritu Santo aquel desorden que había, estaba tomando control. El Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas, moviéndose. Ahí podemos ver al glorioso Espíritu de Dios obrando, protegiendo aquello que estaba desordenado, esperando para que tomara orden, teniendo cuidado porque aquello iba a ser puesto en orden. Todo aquello iba a salir de ese caos en que estaba, y el Espíritu de Dios estaba protegiendo todo aquello. Como hoy en día el Espíritu de Dios está sobre su iglesia protegiéndola. Alabado sea el nombre del Señor. Otro nombre para el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, y voy a darle, tengo por acá algunas citas que quiero entregarle. Y este es el primer punto, el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Bueno, aliento de vida, es el segundo, aliento de vida. Y le voy a dar la cita en Génesis 2:7. Cuando Dios formó al hombre, ya sabemos, ¿verdad?, que tomó del polvo de la tierra y hizo, si lo puedo usar así, hizo un muñeco, voy a decirlo así. Hizo algo ahí con la tierra. Formó un cuerpo. Pero ese cuerpo no tenía vida, ese cuerpo no se movía, ese cuerpo estaba inerte, era polvo, no tenía nada, no tenía signos de vida, no había nada en él, era simplemente un puñado de tierra que había sido tomado y se construyó algo. Como hoy en día alguien puede hacer del barro una vasija, ¿verdad? Pero esa vasija no tiene vida, es un instrumento nada más que está ahí, pero no tiene vida. Pero ¿qué sucedió? Y recuérdense lo que estamos hablando de un neuma que tiene que ver con aliento, con aire, viento, espíritu. Vino el Señor y le sopló en la nariz. Y cuando recibió aquel soplo, aquel aliento, se empezó a mover. Aquel muñeco de tierra comenzó a mover sus brazos, comenzó a mover sus piernas, comenzó a respirar, porque el glorioso Espíritu de vida del Señor había sido soplado en él.
y recibió vida y fue un ser viviente. Gloria sea el nombre del Señor. El Espíritu de Dios obrando en la vida del primer hombre. Otro nombre, el tercer nombre, es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, y eso lo encontramos. Algunos de estos textos, de estos pasajes, de estos textos están en la nueva versión internacional. Tal vez por eso en algunos no va a encontrar exactamente como yo se lo voy a decir, porque está el Espíritu de Dios. ¿Usted se recuerda cuando Faraón tenía problemas con unos sueños? No había nadie quien se los interpretara. Y él quiso acabar con todos los adivinos, con todos los magos, hechiceros, brujos y todos los que le ayudaban para esclarecer los sueños. Pero en esta oportunidad nadie podía y estaba enojadísimo. Pero alguien se acordó, aquel panadero que había estado en la cárcel juntamente con José, se acordó de que José interpretaba los sueños y trajeron a José delante de Faraón. Pero algo que me llama la atención, cuando José llegó delante de Faraón, José le dijo claramente: no es de Dios, no viene de Dios la interpretación. En otras palabras, la interpretación no es mía. No soy yo el que interpreto los sueños. Esa interpretación viene de Dios. Es el Señor el que da la interpretación. Y le interpretó los sueños, le dijo de qué se trataba, las espigas menudas y las espigas buenas. Le aclaró de qué se trataba las vacas flacas y las vacas gordas, que era un mismo sueño, que eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez, y que esos años de escasez iban a devorar a los 7 años de abundancia. Entonces él le dijo: ahora lo que tienes que hacer, le dio un buen consejo. No solo le interpretó el sueño, sino le aconsejó también. Le dijo: ahora búscate una persona sabia, búscate una persona que sea inteligente, una persona que administre todo, acapara todo lo que puedas, para cuando vengan los años de escasez, tengas para alimentar al pueblo, para que haya pan para la gente, para que no mueran de hambre. Imagínense, y un mundano, un hombre que no temía a Dios, un hombre que tenía tal vez su casa abarrotada de dioses paganos, de ídolos, porque los egipcios, ellos adoraban otros dioses. Pero este hombre pagano, este hombre sin conocimiento de Dios, pudo reconocer que en José estaba el Espíritu de Dios. Y dijo: ¿habrá acaso algún otro hombre en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Habrá alguien más en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Para qué vamos a buscar otra persona? Lo vamos a poner a José para que sea él el que dirija todo lo que ha dicho, para que sea él el que administre todo aquí en Egipto, porque reconoció que el Espíritu de Dios estaba sobre José. Imagínense un pagano, y a veces a nosotros nos cuesta, que somos cristianos, nos cuesta identificar a veces cuando alguien está haciendo algo por obra del Espíritu Santo. A veces no reconocemos la obra del Espíritu Santo, y eso es que lo tenemos dentro de nosotros. Y este hombre, un pagano, pudo reconocer que el Espíritu de Dios estaba sobre José. Cuarto nombre del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y le voy a dar la cita. Génesis 24:34, el siervo. Aquí tal vez no le va a sonar mucho. Va a decir usted: esto no hace match con lo que está hablando. En la Biblia también están los tipos, los antitipos, y hay prototipos. Usted ha oído hablar de los prototipos, ¿verdad? De los tipos, antitipos. Un antitipo es el que está antes de otro tipo. Amén. Entonces, hay tipos en la Biblia, hay antitipos. Y aquí el Espíritu Santo se está usando como un tipo del siervo de Abraham. Abraham, ya viejo, quería encontrar esposa
para su hijo Isaac. En aquel tiempo los padres eran los que buscaban la esposa. Y él quería encontrar esposa para su hijo y le dijo a su siervo que fuera a su tierra, a su parentela, a buscar esposa para su hijo. Y no voy a relatar toda la historia porque ese no es el punto, relatar toda la historia. Pero el siervo obediente, pensativo también, porque le dice a Abraham, pero ¿qué voy a hacer si la muchacha no quiere venir, que no conoce a tu hijo? ¿Y cómo le voy a decir que es guapo o ella no va a saber ni cómo es tu hijo? ¿Qué voy a hacer si no acepta venir conmigo? Y Abraham le dice todas las indicaciones y bueno, si no quiere venir, pues habrás librado tu compromiso. Tú vas a cumplir con lo que yo te estoy pidiendo. Y se fue a la tierra de Abraham y llevaba camellos cargados de regalos. Voy a ir rápido. Dios también está buscando esposa para su hijo. Dios está buscando esposa para su hijo. Y envió al Espíritu Santo para que prepare a la novia para el encuentro con el novio. Bendito sea el nombre del Señor. Envió al Espíritu Santo para que venga o para que viniera a preparar la novia, a buscar la novia para su hijo. Cuando el siervo llegó a esa tierra que él no conocía, llegó a un pozo donde llegaban las jóvenes a agarrar agua. Y ahí está el siervo pensativo y bueno, ¿y quién? ¿Cómo le hago? ¿Cómo voy a identificar? ¿A quién le voy a decir si bajan tantas muchachas? Estoy viendo que están bajando muchas a agarrar agua. ¿Y qué voy a decirles? ¿A quién le voy a hablar? Y le pidió al Señor que le iluminara, que le diera una señal. Y él le pone una señal al Señor. Le dice, si la joven a la que yo le pidiere agua para beber me diere, y ella dijere, no solo te voy a dar a ti, sino que le voy a dar a tus camellos también, que esa sea la joven que tú has escogido para el hijo de mi amo. Y ahí estaba observando, como el Espíritu Santo nos está observando a todos aquí. Está observando a ver quién puede ser parte de esa novia. Porque aquí, hermanos, somos muchos los que componemos la novia. Gloria sea el nombre del Señor. Ahí estaba el siervo observando, viendo características, viendo cómo eran aquellas jóvenes, como está el Espíritu Santo viéndonos a nosotros. Ahí estaba viendo, observando, y cuando él se dio cuenta de una joven que le pareció a él y le pidió agua, ella le dio agua para él y para sus camellos. Él entendió que era la que el Señor se había escogido. Entonces sacó regalos. El Espíritu Santo ha venido con muchos regalos y esos son sus dones espirituales. Ese es su fruto que le comparte a su iglesia. El siervo le dio regalos a aquella joven, como el Espíritu Santo nos ha dado regalos a nosotros también. Nos ha dado muchos regalos, hay muchos dones, no solamente los 9 dones, hay como 29 dones en la palabra del Señor. Porque muchas veces pensamos solo en los 9 dones, que es palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de lenguas, interpretación de lenguas, don de fe, don de sabiduría, don de milagros, don de sanidades, y ahí nos encerramos solamente en esos 9, pero son alrededor de 29 dones. Algunos teólogos han descubierto 23, otros han descubierto 29 dones que el Espíritu Santo ha impartido a su iglesia, y son para que los disfrutemos. Amén. Voy rápidamente. Otro nombre, y este es un símbolo, el aceite. Samuel 16:13. Dios le dice a Samuel, ve a Belén, a la casa de Isaí,
y unge por rey a un hijo de Isaí. Porque ya Dios había desechado a Saúl por lo testarudo que era Saúl, que no había obedecido. Dios lo desechó y escogió a alguien más para que reinara en Israel. Y se había escogido a un hijo de Isaí. Y Samuel, obedeciendo al Señor, llegó a la casa de Isaí y vio a Eliab, un hombre corpulento, un hombre guapo, muy hermoso. Y por su estatura, por sus características, Samuel entendió en su mente, entendió que ese era el escogido del Señor, que era el ungido del Señor, que tenía que ungirlo con aceite, que era lo que se usaba para ungir en aquellos tiempos a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes. Se usaba el aceite para ungirlos, que era un símbolo del Espíritu Santo. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite para derramárselo a Eliab, y el Señor le dice: no, ese no es. Y así pasaron todos hasta que se terminaron. Y dijo Samuel: ¿son todos? Le dijo Isaí: no, hay uno más, el que cuida las ovejas. Es un jovencito que tengo por allá que nomás sabe cuidar cabras. Y Samuel le dijo: mándalo a traer, porque no vamos a cenar, no vamos a ofrecer nada hasta que él venga. Y cuando llegó David, el Señor le dijo: ese es. Y Samuel lo ungió. Y desde ese momento David fue transformado. Desde ese momento el Espíritu de Dios comenzó a hacer grandes cosas en David. Comenzó a obrar poderosamente en la vida de David. Lo usó con gran poder, le dio valentía para poderse enfrentar a un hombre que lo superaba en todos los aspectos, a un hombre que había tenido amedrentado al ejército de Israel, hasta Saúl, que era más grande que todos, era un hombre corpulento, estaba lleno de miedo, temblando. Cuando oían a Goliat hablar, se escondían, todos salían corriendo. Pero David, que tenía el Espíritu de Dios, que había sido ungido con el Espíritu de Dios, no se amedrentó, sino se levantó con poder, con valor para enfrentar. Por eso cuando se enfrentó al gigante, le dijo: tú vienes a mí con espada y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has ofendido, a quien tú o de quien has hablado mal, y yo te voy a vencer. Y lo venció. Aleluya. Otro nombre es doble porción. Es otro nombre para el Espíritu Santo, doble porción. Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, el Señor me ha mandado que vaya para Gilgal. Y él dijo: no, Señor, vive tu alma, vive el Señor y vive tu alma, que no te voy a dejar. Ahí va con él. Le dijo: voy a ir a Jericó, voy a ir al Jordán. Ahí va, no te voy a dejar. Voy a ir a Jericó, quédate aquí, no te voy a dejar. Vive el Señor y vive tu alma, que yo no te voy a dejar. Donde quiera que tú vayas, ahí voy yo. Luego le dice: quédate aquí, porque yo voy a ir al Jordán. Y dijo Eliseo: vive el Señor, vive tu alma, que no te voy a dejar. Y se fue con él. No se le pegaba, era un chicle pegado. Era una estampilla pegada a Elías. No lo dejaba ni a sol ni a sombra. Y cuando estaban ahí frente al Jordán, ahí Eliseo le pide, Elías le dice: ¿qué quieres que te haga? Porque ya Elías sabía que se iba a ir. ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: que me des una doble porción de tu espíritu. ¿Por qué pide una doble porción? Porque en la ley los hijos, el primogénito tenía derecho a una doble porción. Y usted dirá: pero él no era hijo, pero era su hijo espiritual. No era hijo biológico, pero era su hijo espiritual, que no lo había dejado nunca. Y Elías toca el río, toca las aguas con su manto, y se abre y pasan en seco al otro lado.
Y estando en el otro lado, y él le dijo, si tú me miras cuando me vaya, porque le dijo, has pedido cosa difícil, pero si tú me vieras cuando yo me vaya, entonces vas a recibir lo que quieres. Y de repente un carro de fuego apareció y separó a Elías de Eliseo. Y él empezó a gritar, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le volvió a ver. Pero se dio cuenta que ahí estaba el manto en el suelo. Tomó el manto y se puso frente a las aguas porque ya se habían cerrado el río otra vez. Y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está ese Dios que Elías ha predicado? Agarró el manto y tocó las aguas. Y las aguas se abrieron. Después vemos el ministerio de Eliseo, un ministerio glorioso porque el Espíritu de Dios estaba con él. Cuando echaron aquellas calabazas silvestres y había muerte y empezaron a gritar, muerte, muerte. Él dijo, agarren un poco de sal y aviéntenselo a la olla. Mire, y esto el Señor me lo revelaba. Lo que tiene que ver, dice que nosotros somos la sal de la tierra. Mire lo que hace la sal. Le aventaron un poco de sal a la olla y se acabó la muerte, se acabó la mortandad. El poder de Dios obrando en Eliseo. Voy a mencionar rápido algún nombre del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento también, porque ya vamos a terminar. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo está obrando con poder. Mire, voy a hacer un paréntesis. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba permanente con el pueblo del Señor. Venía de vez en cuando el Señor necesitaba usar a alguien, el Espíritu Santo venía y se iba. Los ungía y se iba. No permanecía con ellos. En algunos más que en otros permaneció más tiempo. Si no, acuérdese de Saúl, que cuando ya el Espíritu de Dios no estaba con él, vino otro espíritu que lo atormentaba. Pero en el Nuevo Testamento tenemos la bendición que el Espíritu Santo está con nosotros para siempre. El Señor Jesucristo dijo en San Lucas 24:49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Pero recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero yo os digo la verdad, dijo en San Juan 16 del 7 al 11, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo está con nosotros. Él dijo, si obedecieran mi palabra, yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de Dios está sobre su iglesia. El Espíritu de Dios está con nosotros. El Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Como vino sobre Cristo, y este es uno de los nombres de los títulos en el Nuevo Testamento, paloma, que es un símbolo. Cuando Jesús fue bautizado, dice la palabra del Señor, después que Jesús fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y desde ese momento el Espíritu de Dios llenó con poder a Jesús y lo llevó al desierto a enfrentar el terrible ataque de Satanás. Lleno del Espíritu Santo fue llevado al desierto, ayunó por 40 días y 40 noches y el diablo lo tentaba, pero no pudo vencerlo porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Alabado sea el nombre del Señor. Ese poderoso Espíritu sigue obrando hoy en nuestras vidas. Ese Espíritu Santo también es el Espíritu que nos ha adoptado y es otro nombre, Espíritu de adopción. Romanos 8:15.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, papito lindo. El espíritu de adopción, el Señor nos ha adoptado por medio de su espíritu. Ahora tenemos nueva familia. Ahora perdimos ya ese derecho a la familia que teníamos de antes. Y hablando espiritualmente, perdimos esa relación de ese padre que teníamos, que era el diablo. Ahora tenemos un Padre eterno. Ahora tenemos un Padre glorioso. Ahora tenemos un Padre bueno. Ahora tenemos un Padre precioso. Ahora tenemos un Padre misericordioso que se compadece de cada uno de nosotros, que se compadece de nuestras necesidades. Démosle la gloria al Señor, aleluya, porque Él es digno de recibirla. Concluyo, aleluya. En primer lugar, debemos amar al Espíritu Santo porque Él es una persona. En segundo lugar, debemos tomar en cuenta al Espíritu Santo en todo. Tercero, debemos honrar al Espíritu Santo en nuestra vida. Cuarto, debemos dedicarle tiempo al Espíritu Santo para platicar con Él. Quinto, debemos respetarlo porque Él es Dios. Sexto, debemos anhelar su presencia. Séptimo, debemos anhelar su fruto. Octavo, debemos anhelar sus dones. El Espíritu Santo sigue obrando. Y terminamos, póngase de pie. Terminamos cantando